Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta charla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a desarrollar esta charla sobre el tema del Espíritu Santo. Y yo en ella tengo un objetivo muy claro, que es a donde quiero apuntar, que es justamente el hecho de que podamos valorar de un modo más adecuado la próxima festividad de Pentecostés. Todas las fiestas del Señor las tenemos que valorar muchísimo, pero esta en particular porque es la que tenemos y es una fiesta muy grande realmente. La liturgia, fíjense, no trae recuerdos, no es memoria sino memorial, como se lo he dicho en alguna oportunidad. Esa L final quiere decir que el recuerdo se hace actual. Los que seguramente no van a poder asistir a misa, pero que ya en España sí, esta charla también la verán allí. En España ya en muchos sitios la gente puede participar de la misa. Bueno, cuando uno participe de la misa, sea porque lo ideal que es estar presencialmente en la Eucaristía, sea si uno tiene que verla por alguno de estos medios, ustedes verán que el sacerdote va a hablar de que hoy fue derramado el Espíritu Santo. No va a decir, recordamos la venida del Espíritu Santo, no. Se habla en hoy. Hoy hemos tenido esta gracia. El domingo es Pentecostés. Por eso hay que tener cuidado. Fíjense, en los últimos años se ha hecho mucho hincapié en este tema del cumpleaños de la Iglesia. Y en esto hay que tener cierto cuidado. ¿En qué sentido? Primero, que no es un cumpleaños como el nuestro. No es que la Iglesia envejeció, tiene 2000 y pico de años. La Iglesia tiene la novedad que tienen todas las cosas de Dios. Como dice Jesús, yo hago nuevas todas las cosas. Y en segundo lugar, muchas veces el rebajarlo a un cumpleaños común y descuidar justamente al Espíritu Santo, que es el protagonista de todo esto. Porque la Iglesia, fíjense, dicen los santos padres que en realidad el nacimiento de la Iglesia, de un modo muy hermoso, ocurre con la muerte de Cristo en la cruz, especialmente en el momento del lanzazo al corazón de Cristo. Dice el San Juan, que es testigo presencial, que brotó agua y sangre. Justamente significan los dos sacramentos, el uno el más necesario, el agua del bautismo, y otro la sangre de la Eucaristía. Esos dos sacramentos que de alguna manera representan todo el resto de los sacramentos, ¿no? Y entonces dicen hermosamente que así como Dios de Adán dormido, dice el relato del Génesis, sacó a Eva, así también de Cristo dormido, muerto en la cruz, el Señor ahora saca a la nueva Eva, que es la Iglesia, la Iglesia hermosa, sin mancha, la saca el Señor del costado herido, del costado abierto de allí. Pero sí es verdad que el nacimiento a la vida pública de la Iglesia se produce en Pentecostés. Los apóstoles hasta ese momento se encontraban realmente en oración, a la espera del Espíritu Santo, junto a la Santísima Virgen, como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y qué gracia tan grande esta de poder vivirlo. Nosotros todos los que estamos escuchando y participando de esta charla, tenemos que tener en claro que esta gracia la podemos vivir nosotros. Y para eso nos tenemos que disponer. ¿Por qué? Miren, hay un principio en filosofía que dice que todo lo que se recibe de acuerdo al recipiente que se tiene.
Si yo, por ejemplo, voy a la orilla del mar, ¿cuánta agua puedo sacar de allí? Me van a decir, depende. ¿De qué depende? Del recipiente que llevo, porque el mar tiene una cantidad de agua inconmensurable, inmensa. Entonces, yo sacaré de acuerdo a lo que lleve. Si llevo un vaso, sacaré un vaso. Si llevo una jarra, de acuerdo a lo que puedo sacar muchísima agua o poquísima agua estando junto al mar. Así ocurre muchas veces con estas cosas de Dios. Estamos junto a la fuente de la gracia y de pronto sacamos poquísima gracia porque no nos hemos preparado, porque no aprovechamos ese momento, porque no le damos lo que le deberíamos dar, y comprender realmente la maravilla que nos habla la fe, porque la fe nos dice, fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1115 dice: las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. O sea, todo lo que hizo Jesús se orientaba a nuestra salvación. De hecho, las curaciones que hacía también eran un signo de que una consecuencia del pecado, como es la enfermedad, ya era destruida por la presencia de nuestro Salvador. Lo mismo la luz que daba con su doctrina, el dominio sobre los elementos naturales, como mostró calmando la tempestad, parando el viento, todo eso. Pero ¿qué es lo que dice San León Magno? Un gran papa de los primeros siglos, es el papa que frenó, por así decir, con su palabra a Atila, ese rey de los hunos que venía asolando Europa, y el papa salió a encontrarlo, y Atila no invadió Roma, él la respetó, que destrozaba todo lo que encontraba. Nadie sabe qué es lo que le dijo San León Magno. De hecho, en la Basílica de San Pedro está esta escena representada en un mural muy hermoso, creo que de bronce, como que San León Magno está mostrando en el cielo los castigos que podían venir. El hecho es que Atila se retiró. Magno es un sobrenombre, quiere decir el grande, El nombre de este papa era León, pero después le pusieron Magno porque realizó esa obra tan extraordinaria de la salvación de Roma como ciudad. Pero fíjense, dice San León Magno que lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos, a sus misterios. O sea, Cristo yo lo tengo en cada sacramento, particularmente de un modo extraordinario en la Eucaristía. Ahí está Cristo tan vivo como me están viendo en este momento a mí, ustedes desde sus casas. La hostia consagrada hace presente al Señor físicamente. Y cuando yo comulgo, yo no estoy recibiendo un signo de Jesucristo, estoy recibiendo a Jesucristo. Por eso, de un modo muy elocuente, cuando voy a comulgar, la Iglesia no me dice, sino el cuerpo de Cristo. Como quiero decir, cuidado, aquí no es un signo, acá es la realidad física del Señor. Y uno dice, amén, que no es así sea, La palabra amén es mucho más rica. Es como decir, lo creo, es así. Es una afirmación categórica, por eso no se ha traducido, por eso el valor de todo esto. Los sacramentos, dice el Catecismo muy hermosamente, dice, son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia. Son las obras maestras de Dios. De ahí el gran valor que tienen los sacramentos y cómo tenemos que aprovecharlos. En nuestro tiempo vemos de cuántas maneras se ha perdido muchas veces esta conciencia del valor de los sacramentos. Y por eso algunos sacramentos se reciben con muy poca disposición o poquísimo. Realmente uno piensa la cantidad de gente que a veces confiesa, pero mínimamente, porque mira únicamente la confesión como una especie de quitamanchas o quitapecado, cuando la confesión, aparte ciertamente de volverme o aumentarme la vida de gracia según la hubiese perdido o no, la confesión es un encuentro con Cristo vivo y su misericordia. En el sacerdote, como dice el cardenal Sara, en el sacerdote está ipse Cristo, el mismo Cristo. Yo cuando me confieso no le hablo al Padre fulano, le hablo a Jesucristo. El que escucha y el que contesta es Jesucristo, Él es el que perdona. Entonces, verdaderamente, qué hermoso que es pensar que estamos en Pentecostés, que estamos ya en este momento previo a esta gran fiesta. Yo digo,
piensen ustedes en la Santísima Virgen. Ella sí que tenía una fe extraordinaria, sin ninguna duda. Ella no tenía... ¿Cómo esperaría este momento? ¿Cómo esperaría este momento de encontrarse con esta persona que a ella la acompañaba tanto tiempo, pero que de un modo tan claro había incidido en su vida en el momento de la Anunciación? Nosotros en el credo decimos que se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen. Fíjense qué hermoso, ¿no? Cristo, como hombre, es encarnado en María Virgen, en Nazaret, y por obra del Espíritu Santo. La Iglesia, de alguna manera, es dada a luz también en Jerusalén, esta vez también con la presencia de María Virgen. Por eso la maternidad de María, que lo expresó el Pablo VI después del concilio, cuando puso Madre de la Iglesia, ese título de la Virgen. Yo recuerdo en el seminario de Paraná, donde tuve la gracia de formarme, teníamos en la capilla, y todavía está, la figura que preside la capilla del seminario es la de la Virgen como reina de los apóstoles, ¿no? Rodeada de los apóstoles, ella como la gran madre, en todo sentido, ¿no? El papel realmente extraordinario que le tocó jugar a la Santísima Virgen. Bueno, dicho esto, que es el gran fin que tenemos de valorar el momento que vamos a vivir el domingo, rezar más, prepararnos, si pudiéramos hacer un momento de, ahora que estamos en nuestra casa, con un pequeño retiro, una hora de silencio, alguna lectura espiritual, algo vinculado verdaderamente al Espíritu Santo, haríamos muy bien. ¿Por qué? Porque mucho de esto se ha perdido. Para muchísima gente Pentecostés es un domingo más entre tantos domingos del año. El padre Arroyo Marín, que tiene un sacerdote que ya murió hace poco tiempo, de la Orden de Santo Domingo, que escribió libros muy hermosos y muy accesibles, tiene un libro sobre el Espíritu Santo al cual él tituló El Gran Desconocido. ¿Por qué? Él en este libro va a señalar dos episodios, ambos de los Hechos de los Apóstoles. Uno cuando San Pablo predica en el Areópago de Atenas, en Grecia, y allí cuando se dirige a los atenienses, dice: mire, veo que son muy religiosos, porque tienen muchísimos altares dedicados a dioses, pero vi uno que dice al Dios desconocido. Bueno, de ese Dios yo vengo a hablarles, ese que es el Dios desconocido. Una manera realmente muy inspirada para atraer la atención del auditorio. El discurso, el sermón de San Pablo en el Areópago es una obra maestra realmente, que los atenienses, con toda esta falsa sabiduría, cuando San Pablo habló de la resurrección, ahí muchos se alejaron. Bueno, tratemos de escuchar, pero sin embargo quedó un grupo que siguió luego a Pablo. Pero luego, fíjense, cuando llega a Éfeso, San Pablo pregunta: ¿han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Y dice que le contestan: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulos 19, versículos 1 y 2. Aplicada a nosotros, dice el padre Rollo Marín, esta fórmula de Dios desconocido no tiene nada de forzado. ¿En qué sentido? Dice: conforme al concepto de San Pablo, quiere decir no que nosotros ignoremos la existencia del Espíritu Santo. De hecho, cuando nos santiguamos, decimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la divinidad tampoco la discutimos, sino que no tenemos un conocimiento claro de sus obras, de sus dones, de sus frutos, de la acción santificadora del Espíritu en la Iglesia, en las almas, y no le rendimos el culto al que tiene derecho, al menos igual que el de las otras dos personas de la Santísima Trinidad. Como digo, es un tiempo en el cual se ha perdido el sentido de lo sagrado. Nosotros vivimos un tiempo absolutamente paganizado. Nosotros, incluso dentro de la misma Iglesia, ha entrado esta mentalidad secular, en la cual parecería que las devociones son beatería, que no hay que hacer tanto de esto. Realmente, qué cosa tan tremenda que es esto, ¿no? Fíjense que durante siglos los hombres se rigieron por las leyes de la Iglesia. El domingo era un día santo, no era un día cualquiera. Juan Pablo II escribió una carta muy hermosa sobre el domingo, llamada el Día del Señor,
que vale la pena leer para los que no han leído. Pero realmente hoy en día se ha perdido, y por eso es que Pentecostés ha pasado a ser una fiesta más, un domingo más a lo largo del año. No es un domingo, ustedes fíjense, Navidad es la fiesta quizá que más celebramos, en la cual nos arreglamos más, preparamos una buenísima comida, nos encontramos en familia. Pascua ya es bastante menos. Pascua no es una fiesta de esa envergadura. Si bien es cierto que se participan, y mucha gente lo hace, de las celebraciones de Semana Santa, la celebración de la fiesta de Pascua también ha caído ya en esa medianía. No es un día en el cual la gente en general se reúne la familia, ya no tanto. Y sin embargo, Pascua es la fiesta más importante que tenemos los católicos, por eso la Semana Santa, ¿no es cierto?, la única semana en el año que lleva ese nombre. Y luego, Pentecostés es la tercera fiesta de esa envergadura y, por supuesto, a una distancia muy grande. Pentecostés, como digo, pasa por un domingo más. Estamos viviendo las consecuencias de este mundo en el cual Dios es el gran marginado. Yo recuerdo unos ejercicios espirituales muy hermosos que me predicó este sacerdote extraordinario, que es el padre Alfredo Sainz, a quien tuve la gracia de tener como maestro y además gozo de su amistad, todavía está actualmente en el Colegio Máximo. Pero fíjense, el padre decía que si hay algo en el mundo moderno es la marginación de Dios. Se puede hablar de todo menos de Dios. En las escuelas, en las universidades, Dios es el gran marginado. No toquemos el tema de Dios. Antes Dios marcaba la vida. Yo les decía, creo que, si no en la charla pasada, fue en la anterior, esas tres grandes revoluciones que señaló Pío XII y que después el padre Julio Membiel también acentuó. La primera gran revolución, la de Lutero, cuando dijo, Cristo sí, la Iglesia no. No renunciamos a Cristo, pero renunciamos a la Iglesia. Y entonces a partir de ahora nosotros vamos a señalar, a interpretar la Escritura nosotros, lo único que cuenta es la fe, de los sacramentos el único que conservamos es el bautismo. Bueno, es lo que vemos hoy en día, ¿no es cierto?, de tantísima y tanta mentalidad en la Iglesia que se ha, por así decir, metido en ese sentido, ¿no? ¿Cuánta gente hay que piensa que los sacramentos, que la misa, bueno, estamos bien, esto mismo que ahora vivimos, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente que piensa que, mira, estoy mejor que antes? La misa la miro por televisión, más cómodo, hago una comunión espiritual. Bueno, a eso nos lleva toda esta mentalidad protestante, que quita el valor de los sacramentos. El valor, yo me confieso con Dios, ¿cuánta gente hay que dice eso? El tema del bautismo, ¿cuántos de nosotros recordamos el día de nuestro bautismo? Nos parece importante el día de nuestro nacimiento de nuestra madre y el día de nuestro nacimiento de Dios, el día que hemos nacido de Dios. El primer contacto que hemos tenido, por así decir, con el Espíritu Santo, porque fíjense, así como el Espíritu Santo, por obra de Él, se encarna Dios, podemos decir, por obra de Él, los hombres nos endiosamos, porque la gracia divina, que es lo que recibimos en nuestro bautismo, es una vida de gracia. El seréis como dioses de la tentación satánica en el paraíso se hace presente por el camino de Cristo. Y verdaderamente, como dice San Pedro, participamos de la naturaleza de Dios. Por eso, cuánto tenemos que cuidarnos en esta época y valorar y conocer. Yo decía al comienzo de esta charla que lo que busco principalmente es un poco despertar en ustedes, en los que no todavía lo tengan, el interés de conocer más. Hoy hay muchísimos medios. Yo les decía a la vez... Perdón, se ha caído con lo que estoy grabando, ahora sí. Hay muchísimos medios hoy en día, como el Catecismo de la Iglesia Católica, el Yucat, el Compendio del Catecismo, catecismos buenos que circulan por distintos libros. Yo estaba leyendo ahora un libro del padre Cantalamessa que comenta el himno Bene Creator Spiritus, que es ven Espíritu Creador, ¿no es cierto?, que es muy hermoso. Bueno, conocer un poco más, valorar un poco más. Cuando nosotros nos regalan un aparato que sabemos que es bueno, tratamos de conocer las propiedades que tiene para aprovecharlas. Es una pena que nuestra fe muchas veces pase a un segundo plano.
que nosotros, y por eso también muchas veces no tenemos respuesta frente a muchos católicos, porque, y frente a gente que no tiene fe, porque no la conocemos, cuando en realidad tendríamos que conocer nuestra fe. Ustedes saben que, por ejemplo, y especialmente los que son profesionales, a ellos me refiero, y a todos ustedes que están escuchando esta charla, uno tiene que conocer la fe al menos con el mismo conocimiento que conoce el resto de las cosas. No puede ser que un abogado, un médico, un ingeniero sea excelente en lo suyo y un ignorante en temas de fe. Es una barbaridad. Y las madres y padres de familia que tienen esa tarea tan importantísima de comunicar la fe, la tienen que conocer. Además, nadie ama lo que desconoce. ¿Por qué no amamos las cosas de Dios como debiéramos? Porque las desconocemos. Si uno comprendiera el don inmenso que es la Eucaristía, ¿cómo lo valoraríamos? Y cuidado que de esto no estamos, porque cuando hablo de conocer no me refiero únicamente al conocer libresco, que también sirve cuando es buena doctrina. Me refiero también al conocer del corazón. Hoy me enteraba, realmente me impresionó muchísimo, porque escuché la voz de él, un obispo del sur de nuestro país, que está bien al extremo, que en su diócesis ha prohibido distribuir la comunión. Porque él dice que se abren las iglesias, pero que si no hay misa no tiene sentido comulgar. Ahora yo me pregunto, en la historia de la iglesia, primero, en la liturgia tenemos rito para distribuir la Sagrada Comunión fuera de la misa. En segundo lugar, la comunión a los enfermos. Y si bien uno puede decir, hoy en día hay mucha gente que no está enferma, pero padece las consecuencias de la enfermedad. Porque si no puede ir a misa, es justamente por la enfermedad. Entonces, que este hombre prive a la gente de la comunión es una cosa muy grave, muy grave. Y además es el manejo arbitrario de la iglesia, ¿no? Él lo impone, se quedan sin comulgar. No solamente eso, dijo hasta con mucho desprecio, como que comulgar fuera de misa era como tragar un medicamento, dice, así no es. Por supuesto que uno entiende que lo ideal es poder comulgar en la misa, pero ¿cuántas veces, gracias a Dios, yo le he podido llevar la comunión a enfermos? Uno de los mártires más tradicionales y queridos de la iglesia, San Tarcisio, llevaba la comunión a los mártires, a los que iban a ser martirizados. Según este buen hombre, no serviría si comulgan fuera de la misa. Ese ayuno al cual fuerzan. Después hablamos tanto de diálogo, de apertura, de todo, y son duros. Habló con un desprecio de la adoración eucarística. Me impresionó realmente. Comenzó a decir que, como insinuando, ¿no? Que, bueno, ahí en la adoración, miren, hoy en día hay enfermos para atender, hay otras cosas para hacer. Yo pienso cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, y los apóstoles, ellos perciben, tenía por acá marcada la cita, pero aún dentro del papel no lo encuentro, ellos se dan cuenta de que de tanto atender a la gente desatendían la oración y la escritura. Y dicen, no está bien. Nosotros tenemos que orar. Claro. La adoración eucarística es una gracia inmensa. Yo acá en Añatuya, que tenemos la gracia de tener una capilla de adoración eucarística, insisto mucho, porque la gente no sabe el bien que se hace cuando se acerca a Jesús y pone ahí, aunque sea 10 minutos. Lo lamentable es que no hay tiempo para Cristo. Pero cuando uno se encuentra con estos casos, que no solamente, sino que además como que la deforman. Por supuesto que no se privó también de hablar mal de la gente que va siempre a la misa, o que siempre va a la iglesia, que son los dueños de la iglesia. Ahora en cambio se acercó otra gente a la cual no hay que perder. Por eso realmente qué cosa que tenemos que conocer para aprovechar, para valorar, todos los dones maravillosos que hay en la iglesia. Es tan hermoso cuando uno piensa, ¿no? Este domingo pasado hemos vivido la ascensión del Señor al cielo. ¡Qué maravilla! Donde estamos llamados nosotros a ir.
Y él ya entra al cielo, como diciendo, yo también soy hombre, ¿eh? No dejo de ser hombre por ser Dios. No es que subo mi divinidad, no, viene mi humanidad y luego va su madre, cuerpo y alma. Por eso, ¿cuánto tenemos que valorar realmente? La figura del Espíritu Santo, fíjense, todos sabemos que nuestra fe tiene dos misterios fundamentales: el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Ambos misterios revelados por Jesucristo. Antiguamente, por eso los judíos niegan o no aceptan los dos misterios principales de la fe católica, pues se han quedado con el Dios del Antiguo Testamento. Ellos no creen en Cristo como Hijo de Dios y ellos tampoco creen en la Santísima Trinidad. Jesús es el que nos viene a hablar del Padre y del Espíritu Santo. Este es un misterio que evidentemente da para una catequesis importante. De hecho, San Agustín escribió un tratado hermosísimo sobre la Santísima Trinidad, donde hablamos, como lo decimos en el credo, creo en un solo Dios. Pero en ese Dios hay tres personas realmente distintas, pero no distintas de cualquier manera, es un caso además que nos excede: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A cada una, si bien las tres personas participan del obrar de cada una, se atribuye una función a cada uno. Al Padre atribuimos la creación. Por eso, cuando vemos el mundo, cuando vemos todos los hombres, decimos, ese es mi creador. Cuando yo rezo el credo, digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo. Tengo que ser creador mío. Mi alma y la de todos nosotros salió de las manos de Dios. No nació del acto de amor de nuestros padres, no, salió de las manos de Dios. El Hijo es nuestro Redentor, es el que viene al mundo, es el Verbo de Dios, por quien se hicieron todas las cosas, como dice también hermosamente el prólogo de San Juan, pero Él se hace hombre, sin dejar de ser Dios. Ese misterio extraordinario de humildad, de anonadamiento de Dios, que por amor a nosotros, para que vayamos al cielo, para salvarnos, si no hubiéramos ido. Nos salvamos porque Cristo dio su vida por nosotros. Y luego viene el Espíritu Santo, que si ustedes leen los capítulos de San Juan, los últimos capítulos, 17, todos esos capítulos, Jesús prepara mucho a sus apóstoles para que se preparen a recibirlo. Le dice, miren, les conviene que me vaya, porque si no me voy no va a venir. Miren qué impresionante, ¿no? Que Jesús diga, les conviene que yo me vaya. Más allá de que Él después se queda también oculto, especialmente, como digo, en la Eucaristía, y con tantas presencias diversas, no tan perfectas, pero presencias reales, como la presencia en el necesitado, la presencia en el sacerdote, en fin, tantas presencias de Jesús que hay reales, pero la presencia por excelencia es la de la Eucaristía, porque es la presencia incluso física. La única distinción que hay con la figura de Jesús es que no lo veo, pero es tan real como verlo. En el cielo, cuando lo vea, no es que voy a ver algo distinto a lo que hay en la Eucaristía, es el mismo Señor. Pero vuelvo a decir, el Espíritu Santo, que se dice hermosamente, es como el alma de la Iglesia. Para que uno tenga idea de esto, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es la muerte? La separación del cuerpo y el alma. Bueno, si en la Iglesia no tuviera el Espíritu Santo, sería como una especie de cadáver, un instituto. El Espíritu Santo es el que obra en la Iglesia y es el que actúa muchísimo en la Iglesia. Yo no sé si me dará el tiempo ahora, voy a verlo, porque en estos días estaba leyendo, que les recomiendo mucho, las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, que se consiguen y que son preciosas, son catequesis que él predicaba a su pueblo. En la antigüedad, ustedes saben que los obispos, aparte de escribir muchísimo, tenían tiempo para predicar al pueblo. Eran obispos de ciudades, a veces las ciudades de hoy abarcan mucho más quizá, ¿no? Pero en esa época, cada ciudad, por así decir, tenía su obispo en gran parte. Y uno lee a veces las catequesis de San Juan Crisóstomo, de San Agustín, de San Cirilo. Son de una profundidad extraordinaria. Uno piensa, ese pueblo que ellos tenían en ese momento ahí, era un pueblo realmente, en gran parte, conocedor de la fe. Por eso también el cuidado de la Iglesia.
Por eso el señalar el error, que es una de las tareas de los pastores, una tarea nuestra de los sacerdotes, decir, miren, esto es bueno, utilícenlo, esto no es bueno, no lo utilicen, o tengan mucho cuidado si tienen que tratarlo, pero cuidado que no es trigo limpio. Esa tarea se ejerció durante siglos en la Iglesia y hasta la actualidad. Yo recuerdo en la época misma de Juan Pablo II, cuando salieron varios autores que eran muy conocidos, recuerdo Antoni de Melo, salió sobre una aclaración donde señalaba los graves errores que contienen muchas de sus obras. O sea, eso que lamentablemente, fíjense, no llega a ustedes, porque tendría que llegar más aún con los medios que tenemos hoy día, ¿no? Pero nos tendrían que decir qué es lo bueno, qué es lo que, para aprovecharlo. Pero vuelvo a decir, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Y el Espíritu Santo le señalamos una característica muy importante cuando se reza el credo niceno-constantinopolitano, o sea, el credo largo, dice, Señor y dador de vida. Fíjense, Él es el que comunica la vida sobrenatural. Yo les decía recién, en nuestro bautismo, en todos los sacramentos, siempre se invoca, antes de realizarlo, al Espíritu Santo. En la misa de un modo muy especial, cuando el sacerdote va a consagrar, ustedes verán que es el momento en el cual se ponen de rodillas, que el sacerdote coloca ambas manos sobre las ofrendas, invocando la acción del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo entra en nuestra vida de un modo tremendo, así como miren, como el fuego puede penetrar el hierro, y se mete por todas partes y el herrero puede, digamos, darle forma a ese hierro lleno de fuego que se hace manejable. Bueno, así también el Espíritu entra en nuestro interior. Él actúa dentro nuestro. Él nos habla. Y nos habla mucho. Lo que pasa es que hay que saber escucharlo. San Ignacio de Loyola es uno de los grandes maestros en lo que él llamó discreción de espíritus. Porque a nosotros, desde otros sitios nos habla Dios y nos habla el demonio. Y entonces hay que saber cuándo habla Dios para seguirlo y cuándo habla el demonio para no seguirlo. Porque el demonio, como dice San Pablo, a veces se transforma en ángel de luz. No va a tentar igual a una persona que está totalmente alejada de Dios y que vive una vida desordenada que a una monja de clausura. Pero no tengan dudas que a la monja de clausura también la va a tentar. Y la va a tentar seguramente con pecados o con cosas más espirituales. La soberbia, la vanagloria, en fin, distintos tipos de pecados. Pero va a tentar. El demonio siempre tiene. Entonces es importante. San Ignacio tiene en los ejercicios las llamadas reglas de discreción de espíritu, que son una maravilla que alguna vez quizá podamos hacer alguna charla sobre ellas, porque son muy prácticas para nuestra vida diaria. Pero ¿cuántas veces sentimos en nuestro interior esas mociones, esos movimientos, que uno los toma como cosa natural? Vos sabés, hoy pensé por qué no iba a ayudar a fulano y fui. Hoy pasaba por la iglesia y se me ocurrió que por qué no hacía una visita y entré. Hoy estaba en casa y no sabía qué hacer y se me ocurrió llamar a esto. ¿Cuántas veces el Espíritu obra así? Obra de un modo íntimo, muy cercano, muy próximo. Todos tenemos experiencia de eso, de cosas buenas que hemos hecho, movidos evidentemente, que en un momento decimos, ¿qué ocurrencia? ¿Tuya? Hay cosas, miren, que me acuerdo clarísimamente, más allá de mi vocación o cosas así. Recuerdo aquí en Añatuya, cuando tuve ciertamente una moción del Espíritu Santo para instalar la capilla de oración perpetua. Estaba terminando una misa, estaba en la acción de gracias. Y en ese momento miré el templo y se me ocurrió, dije, allí podía funcionar una capillita, se podría hacer. Y en ese momento pregunté a la gente, dije, ¿qué les parece? Hacemos una capilla todavía no de oración perpetua, era de lunes a viernes, 12 horas por día, con 60 personas se cubría. Todos dijeron, ¿qué fue una ocurrencia mía? ¿Fue algo que me vino?
El Espíritu actúa. En los Hechos de los Apóstoles se cuenta ese episodio de Felipe, que iba caminando y cerca de él en una carroza iba un eunuco, un funcionario importante de una reina de Etiopía, y el Espíritu le dice, acércate a él. Y Felipe se acerca, y este hombre iba leyendo Isaías, se convierte, Felipe le anuncia el Evangelio, lo bautiza y después el Espíritu. Y San Pablo va a decir en muchas ocasiones, fuimos a tal lugar porque el Espíritu nos indicó, y no fuimos a tal lugar porque el Espíritu nos dijo que no. Esta experiencia, fíjense, que uno a veces atribuye, como digo, ocurrencias, es importante llevar la vida de oración, porque muchas veces me puede estar hablando Dios y yo no lo escucho. Y la huella de Dios, sobre todo, que son los frutos del Espíritu, son la paz, la alegría. En ocasiones se me puede ocurrir algo y yo decir, esto es complicado, pero de pronto me doy cuenta, no, es lo que tengo que hacer y tengo paz. O al revés, de pronto digo, esto no lo voy a hacer porque es muy pesado, muy incómodo, y de pronto en el corazón siento, está mal, no está bien lo que estás por hacer, escúchame. Por eso es tan importante entender que cuando hablamos del Espíritu no hablamos de alguien que está por allá. Tiene muchísimos nombres en la Escritura. Espíritu de la verdad. Dice Jesús que nos va a enseñar todas las cosas. Hoy en día, ¿cuánto lo necesitamos? Porque vivimos en un mundo, como les he dicho en algunas charlas, en el cual todo es relativo. La gente dice, ¿cuál es tu verdad? Como si la verdad fuera algo que dependiera de uno. Dice los filósofos que el conocimiento es verdadero cuando lo que yo pienso coincide con la realidad, si no, evidentemente falso. Hoy en día, cada uno puede pensar lo que quiera. Por eso Lutero, con unas primeras cosas que rompe, es con la verdad. Cuando la Escritura pasa a depender de cada uno, y yo digo, para mí Dios acá quiso decir tal cosa y otro dice lo contrario, bueno, uno de dos está equivocado, evidentemente no podemos tener razón todos. Hay cosas, si esta casa está pintada de color verde y viene uno y dice que es colorado, bueno, uno o dos se equivoca. Hay una verdad. Y Jesús va a decir, yo soy la verdad. Pero hablando con un escéptico como era Pilato, Pilato ni lo escuchó. Le dice, ¿y qué es la verdad? Como diciendo, bueno, la verdad no existe, que es tan actual. Por eso Pilato es un personaje verdaderamente de nuestro tiempo. El Evangelio, los personajes del Evangelio todavía hoy tienen plena vida. Uno puede decir, este es un Pilato, este es un Pedro, este es un Juan. Uno ve una María Magdalena. Los personajes siguen actuando de modo diverso, ciertamente, pero el Espíritu está todavía vivo en muchos. Por eso este tema del Espíritu es tan importante. Fíjense el tema de los sacramentos. Cuando recibimos todos esperen que voy a silenciar acá. Cuando recibimos todos la confirmación, sacramento también que se recibe una única vez en la vida y que tiene tres efectos fundamentales, que es robustecer la fe nuestra, hacernos firmes en la fe. En segundo lugar, defender la fe. Hoy en día, por ejemplo, y esto también es una cosa muy importante, el Espíritu Santo es el Espíritu que nos envía, que nos acompaña y que nos abre el corazón, que nuestro corazón tiene que ser católico para que llegue a todos los hombres del mundo. Hoy en día se habla de la tarea ecuménica de la Iglesia, que está bien, en la medida en que la verdad que tiene la Iglesia no la ponga en el escaparate de todas las religiones. No es lo mismo el hinduismo, el islamismo, el judaísmo que la fe católica. Porque la fe católica no porque lo decimos nosotros, sino es Cristo el que lo enseña. Y por eso los credos, creo en un solo Dios, no en un montón de dioses. Y si yo le pongo otro nombre, ese Dios no es el mío. Y lo que tenemos que llevar a la gente es verdaderamente a descubrir la maravilla que es el Dios que se nos ha revelado. Porque el Dios nuestro realmente es un Dios que es una maravilla, todo lo que ha hecho.
Cuando uno ve la gente que viene, que se ha convertido a la fe, por ejemplo, el doctor Scott Hahn, que tiene libros muy hermosos, un converso de hace algunos años atrás, él y su esposa tienen un libro precioso que se llama Roma Dulce Hogar. Él cuenta lo que para él significó descubrir la Eucaristía, descubrir que Dios vivía físicamente ahí. Él le había prometido a su esposa, porque los dos eran protestantes, él era un hombre importante, decano de una facultad de teología protestante, no era y él de los católicos no tenía ninguna buena impresión, al contrario. Y sin embargo Dios lo va llevando por caminos misteriosos y él descubre la fe. Su esposa, que llegó a la fe católica pero de otra manera, cuando ve que él estaba medio entusiasmado, le dice: mira, yo te pido esto, no te conviertas en un plazo muy inmediato, sino toma un tiempo, no me acuerdo si eran 5 años, yo te pido que antes de eso no des ningún paso. Y él va a una misa con todo el cargo de conciencia que era para un protestante, que para él es casi un acto mágico, sacrílego, participar de una misa. Y en la misa el Espíritu Santo le da el don de la fe. Y él cree en la Eucaristía. Y dice: yo no puedo esperar 5 años para comulgar. Y va y le dice a la mujer: mira, que lo lamento, pero esto lo voy a hacer ahora. Lo cuenta él en sus libros, ¿no? Una maravilla. Pero por eso digo, la obra del Espíritu Santo es una obra maravillosa, es la que fortalece a los mártires. El siglo pasado, el siglo XX, es el siglo de los mártires. Realmente uno ve tantos testimonios tremendos, de crueldad y al mismo tiempo de la maravilla del testimonio de la gente que está dispuesta a perderlo todo antes que la fe. Los confesores de la fe, lo he dicho algunas veces, confesores no quiere decir sacerdotes que confiesan. Confesor de la fe es el que sufrió, por ejemplo, la cárcel, la persecución, pero no lo mataron. Cuando lo matan es mártir, cuando muere por la fe. El confesor de la fe es el que sufrió y gravemente por ser católico, pero no murió, no lo mataron. Pero son confesores. Por ejemplo, el cardenal Francisco Hermantuán es un confesor de la fe. Hay muchos que en el siglo pasado fueron confesores de la fe. Bueno, eso lo robustece justamente el Espíritu Santo. Lo robustece, supongamos, el tema de los dones del Espíritu Santo. La Escritura menciona 7 dones en definitiva, porque en un texto se mencionan 6 y en otra traducción 7, porque hay un don que es el don de temor, que se traduce también como piedad. Entonces en un caso está ahí, en otro no. 7 dones. Pero fíjense, ¿qué es un don del Espíritu Santo? Es una, por así dicho, un modo muy simple, es como una capacidad que Dios nos da para obrar de un modo sobrehumano. Es lo que a veces vemos en los mártires, o lo que a veces vemos en los confesores de la fe, o lo que a veces vemos, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima. Yo muchas veces pienso, ¿no? Pienso en 3 niños muy tímidos del campo, que los meten presos, los amenazan con quemarlos en aceite hirviendo, la autoridad máxima del pueblo, que ellos tenían terror. Los meten en la cárcel junto con los delincuentes. Y ellos, aparte de hacer rezar a los presos, no en ningún momento dijeron: vamos a decir una mentira. Evidentemente que hay una obra de Dios extraordinaria. Es lo que pasa en la historia de tantos santos. Uno dice: yo no podría hacer eso. No, ciertamente que no. Pero la gracia del Espíritu Santo sí. El tercer punto, decía en la confirmación, fortalecer la fe. Segundo lugar, defender la fe. Para defenderla la tenemos que conocer. De ahí el grave, yo diría más en nuestro tiempo, todos tenemos una obligación grave de conocer la fe. ¿Y por qué no la conocemos? Discúlpenme que lo diga, pero en gran parte por pereza. Es porque damos prioridad a otras cosas, no porque no tengamos tiempo. Y es una pena, porque a veces nos quejamos en nuestra casa y de pronto en nuestra casa salen temas y no sabemos responder porque no conocemos, porque no nos formamos, opinamos de todo sin preguntar. A mí me gusta mucho cuando hay gente que me dice: padre, mire,
me parece importante este tema y no lo tengo claro. ¿Qué me dice o qué me puede dar para leer? Parece importantísimo. Pero uno pensar que hoy en el mundo de hoy, que es un mundo pagano, donde nuestra fe es mirada, pero con rechazo, donde también tenemos dentro mismo de la jerarquía de la Iglesia sacerdotes y obispos que no tienen buena doctrina. Miren lo que es la Iglesia de Alemania en este momento. No la Iglesia, perdón, diría muchos de los de la jerarquía de Alemania. Uno tiene que, en ese sentido tenemos que aplicar el Espíritu Santo. A ver, el que me habla, ¿me dice lo que dice Dios? No porque lo diga el padre fulano. Hoy ya no podemos decir, esta es una librería católica, yo sé que lo que compro ahí es todo bueno. No es verdad. Yo de librerías católicas en las cuales se veían obras de herejes prácticamente, y hoy en día es muy probable que tengan libros de Lutero y de un montón de esta gente. Hans King, todos estos autores se venden en muchas librerías, entre comillas, católicas. Entonces, uno tiene que tener un discernimiento. ¿Por qué? Porque es como si ahí me pusieran una farmacia y me dijeran, tome los remedios que quiera. Yo digo, bueno, pero es que yo no sé para qué es cada remedio. El remedio es muy bueno si lo uso de acuerdo a mi necesidad, pero se convierte en un peligro si yo lo uso sin necesidad. De ahí, como tenemos que cuidarnos, fortalecer la fe, defenderla, no ser cobardes. Es un pecado de nuestro tiempo la cobardía. Muy grave. Los apóstoles fueron cobardes sin el Espíritu Santo y dieron su vida por Jesucristo por el Espíritu Santo. Luego, fíjense también el último aspecto del sacramento que nos lanza el apostolado. Nosotros tenemos una maravilla, la tenemos que comunicar, la tenemos que llevar a los demás. La Iglesia por eso es católica, abierta al mundo. El corazón de los santos no soportaba que Dios no fuera conocido y que el hombre quedara adorando lo que no era verdad. Le dolía eso. No es que uno atropelle a una persona, no quiero decir eso, no de ir a una persona que tiene una fe que no es la correcta y denigrarlo. No es eso. Pero con toda la caridad del mundo. Pero decirle, mira, esto es así. ¿Cómo evangelizó a la Iglesia durante siglos? Con caridad, pero con verdad. Porque la verdad y la caridad no se oponen. La mentira es del demonio, nunca de Jesucristo, nunca de la Iglesia. Pentecostés es una fiesta tan hermosa, miren, estaba leyendo también unas meditaciones muy bellas que escribió un santo español, San Manuel González, un obispo del siglo pasado, un santo extraordinario en lo que tiene que ver con la catequesis, un devoto del Santísimo Sacramento de aquello, fundó toda una obra para acompañar a Cristo, lo llamaban el obispo del Sagrario Abandonado, un devoto de María Santísima extraordinario, utilizó un montón de medios para evangelizar, revistas que han llegado hasta el día de hoy, una maravilla, ¿no? Y tiene un libro muy hermoso que se llama El Rosario Sacerdotal, y en ese libro, cuando él medita el tercer misterio de gloria, que es justamente la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, él dice que ese día para los apóstoles fue un día tremendo. ¿Por qué? Porque descubrieron que eran sacerdotes. Ellos no sabían hasta ese momento. Habían recibido la ordenación en la última cena, cuando Jesús dijo, haced esto en memoria mía. Habían recibido el poder de perdonar los pecados cuando Cristo se aparece resucitado, sopla y dice, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados. Pero no entendieron. Recién entienden ahí. Se llenan de alegría. Se dan cuenta que al mundo tienen que llevar justamente esos tesoros, ¿no es cierto? Que son, en primer lugar, el tesoro de la Eucaristía, que son los grandes tesoros del sacerdote. El tesoro de la Eucaristía, el tesoro del Evangelio. De llevar la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio, y el tesoro de la gracia, de poder comunicarla a través del bautismo, especialmente, de recuperarla o aumentarla a través del sacramento de la confesión. Toda esa maravilla que uno, verdaderamente yo les digo como sacerdote, ¿no? Lo tremendo que es eso, cuando uno piensa
porque nos pasa a nosotros también ese gran peligro a veces de tocar tanto lo santo que cuando no lo reflexionamos lo podemos tocar de un modo absolutamente inadecuado. Cuando uno piensa lo tremendo que es, en las confesiones, un misterio tan hermoso, ¿no? Cuando a veces me he tenido la gracia de absolver personas que hacían muchos años y con pecados muy graves, y uno dice, en ese momento que yo digo, y yo sé que ese yo no es mío, que yo es de Cristo, y que esa persona está quedando pura, que su alma es santa en ese momento, que hay como una recreación, que ha vuelto a la gracia, ni que decir en la misa, lo tremendo que es que en un instante un trozo de pan pasa a ser mi Dios. La maravilla del bautismo. A mí a veces me apena en los bautismos la parte social que quita tanto de lo tremendo que ocurre y lo maravilloso que ocurre en el bautismo. Cuando se vuelca el agua sobre la cabeza del bautizado y se pronuncian las palabras, uno dice, pensar que acá está naciendo un hijo de Dios. Nace un hijo de Dios. Su alma llena de gracia. Un templo de Dios. Un miembro de la iglesia. Un candidato al cielo. Todo eso por el Espíritu Santo. Por eso cuánta devoción tenemos que tenerlo. Es un problema que hay también, que mucha gente no es devota del Espíritu Santo. Pero no lo podemos poner en una paridad con los santos, porque Él es Dios. Es como la devoción a Jesucristo, la devoción al Padre. Son devociones a Dios. Los santos son intercesores, una maravilla, ejemplos, sí, pero no son. En los últimos tiempos ha habido en el mundo todo este fenómeno tan importante de la renovación carismática, en la cual hay gente buenísima realmente, y que ha hecho mucho bien, y que ha impulsado verdaderamente la devoción al Espíritu Santo. En otros lugares se ha quedado más en lo folclórico, y casi hablan del Espíritu Santo como si fuera un santo más. A mí me preocupa eso, ¿no? Cuando a veces está eso tan que uno ve que no hay una profundidad. En cambio, hay personas de la renovación carismática que son almas de Dios verdaderamente. Pero por eso esta no es una devoción privativa, es como son devociones universales, como la devoción al corazón de Cristo, la devoción a María Santísima, la devoción al Padre, al Espíritu Santo también es una devoción que tenemos que tener y tenemos que conocerlo. No puede ser el gran ignorado. No puede ser que me digan los dones del Espíritu Santo y no tengan idea, o me hablen de las virtudes que infunden y no tengan idea. Sino yo tengo que saber lo que Dios me ha dado, la maravilla que el Señor me regala. Porque la vida va pasando y estas son las cosas importantes. Por eso este domingo que celebramos Pentecostés, celebrémoslo de corazón. Yo digo, hasta en lo social, es importante aún cuando aquí en España ya tienen más libertad, no están como nosotros todavía tan confinados. Pero estemos donde estemos, tengamos un día distinto, arreglémonos mejor, comamos mejor, celebremos ese día, como celebraríamos un cumpleaños, como celebramos un momento de fiesta de la familia, porque lo es, porque el Espíritu Santo viene para mí, no viene para mí, y lo recibiré en la medida en que le haga lugar. El ejemplo que les ponía del mar, ¿con qué recipiente voy el domingo? ¿Cómo estará mi alma? ¿Llena de otras preocupaciones? Bueno, sí, vendrá, pero no tuvo sitio, no tuvo lugar. Por eso es que tantas veces nos pasan cosas grandes y no las aprovechamos. Pidamos de un modo muy especial a la Santísima Virgen. A ella, fíjense que le atribuimos ser la esposa purísima del Espíritu Santo. El trato de la Virgen con esta persona divina es extraordinario, ¿no? En el rosario, a veces en las 3 Ave Marías finales, con las cuales se suele pedir por la intercesión del Santo Padre, a veces hay quienes dicen: Dios te salve María, hija de Dios Padre, Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, Dios te salve María, esposa purísima de su Espíritu Santo, y a veces también templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Pero digamos, se muestran las relaciones de alguna manera de la Santísima Virgen con cada una de las divinas personas, con el único Dios. Nosotros el problema que tenemos es que como
somos espíritus encarnados, tendemos la idea enseguida, nos cuesta mucho esto de pensar tres personas y un único Dios, y esa es la realidad, es el misterio también. En el cielo lo contemplaremos, no es que lo vamos a entender con toda la perfección, no lo agotaremos nunca, porque será la maravilla de que Dios no lo podremos agotar jamás, una eternidad feliz, una eternidad en la cual también cuando uno mira, cuando el Espíritu Santo entra en un alma, una de las características, fíjense, es la alegría. Yo, y con esto termino, ¿no? Cuando me ha tocado, yo digo, ¿ustedes quieren conocer gente feliz? Vayan a un monasterio de clausura y ahí van a ver gente feliz. Es todo lo contrario a lo que piensa el mundo, ¿no? El mundo piensa un monasterio de clausura, se imagina un lugar lúgubre donde están todas las mujeres o hombres hablando en voz baja. Es verdad que hay silencio, no es verdad que sea lúgubre y mucho menos que no haya alegría. Y hay una alegría muy grande. Y los que vamos allí sabemos cómo cargamos las baterías del espíritu y cuántas veces ir a esos lugares nos ha devuelto la paz, los frutos porque los frutos se perciben, los frutos se perciben. Por eso también es un buen síntoma mirar nuestros hogares. A ver, ¿hay paz? ¿Hay alegría? A ver, ¿de qué manera el Espíritu Santo está entrando en nuestra casa? ¿Hay espíritu de fe? ¿Hay vida de oración? Como tenemos que a veces hacer esos análisis, ¿no? Y aprovechar, vuelvo a reiterar, este domingo es Pentecostés. Viene el Espíritu Santo. El hoy es de la Iglesia. No es que recordamos. La gracia de Pentecostés, no las manifestaciones de la gracia, que es otro tema que se dieron en ese momento, pero la gracia de Pentecostés la puedo recibir este Pentecostés, si me preparo, si me dispongo, si abro el corazón. Pidámoslo de un modo especial a la Virgen. Estamos terminando este mes dedicado a ella, justamente el domingo es 31, día de la visitación también de la Virgen a Santa Isabel, donde se manifestó también el Espíritu Santo, donde Juan, movido por el Espíritu Santo, va a decir el texto, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Es la primera persona, fíjense ustedes, a quien Dios le revela el misterio de la encarnación. Hasta ese momento la única que lo sabía era la Virgen. La primera con la cual la Virgen puede hablar del misterio es con Isabel, movida por el Espíritu Santo. Como movida por el Espíritu Santo la Virgen va a entonar el Magnificat. Ellas se dejan llevar por el Espíritu. Por eso les deseo a todos realmente un muy feliz domingo de Pentecostés, feliz de acuerdo a la felicidad de Dios. Preparémonos también para vivir estos tiempos, que no son complejos únicamente por esta enfermedad, son también complejos, como decía, por muchas veces la confusión en la cual nos movemos, esta nebulosa en la cual estamos, para lo cual tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo. Recuerden también recurrir a San Ignacio, si alguno tiene interés yo le puedo mandar algo, porque realmente ha sido uno de los santos que han tenido ese don. Si bien San Ignacio habla del movimiento de los ángeles buenos, pero el ángel bueno es movido ciertamente por el Espíritu, la forma en la cual cuando la Virgen María da su consentimiento, Dios envía un arcángel, no es que fue Dios, no, un arcángel, o sea, Dios se vale de esos medios, pero sigue siendo el Espíritu Santo el que ahí actúa. Y les recomiendo como lectura las catequesis de San Cirilo, pueden buscar en internet, van a encontrar muchísimo de esto, les va a ser un bien enorme y se van a poder preparar, como digo, de un modo adecuado para que Dios quiera que Pentecostés nunca más en nosotros que estamos participando de esta charla sea un domingo más en el año, sino que sea un domingo realmente lleno de gracia. Muy bien, les voy a dar a todos ahora la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Muy feliz domingo de Pentecostés. Si Dios quiere, la semana que viene nos encontraremos nuevamente.
contrario. Chao. Adiós a todos. Hola, hola. Adiós, adiós. Hola Silvia, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo andan? Hermoso. Bueno, nos estamos viendo. Hasta pronto. Hola Nelly. Javier, y la cura, sí. Portate bien, Investigando ahí. Adiós Javier. Chao, vale. ¡Chao, Luis! Eduardo José, hasta prontito. A ver si puedo salir acá. Ya, yo cuando apago esto salen todos, ¿eh? No se queden tranquilos que yo ahora finalizo y se acaba todo. Muy bien. Corto, hasta prontito. ¿Van a charlar? Bueno, entonces lo dejo abierto un poco. No, yo no tengo apuro. Dios mío. Néstor, qué desastre, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿no? Hola, hola. Hola, Cintia. Adiós, adiós. Adiós, Nelly.